La primera cosa que te golpea en un restaurante de 5 estrellas no es el olor a comida, es el silencio. Eso fue lo que más me golpeó mientras navegaba entre inmaculados manteles blancos, equilibrando 3 platos en mi brazo con precisión practicada. El Milano no era solo cualquier restaurante en Chicago. Era una catedral de susurros, cristal tintineando contra cristal, y el suave arrastrar de zapatos de $200 contra suelos de mármol. Mesa 7 necesita pan fresco. Marco siseó mientras pasaba la estación de servicio, sin molestarse en levantar la vista del libro de reservas. Asentí, aunque él no estaba mirando. 6 meses en el Milano me habían enseñado que la invisibilidad era tanto mi superpoder como mi maldición. Los clientes me miraban a través, la gerencia me miraba por encima, y mis compañeros camareros me miraban con desprecio. La chica con el título de Community College, cubriendo turnos mientras enviaba currículos que nunca obtenían respuestas. Mis dedos dolían mientras dejaba los platos en la mesa 12. Ribeye, medio hecho, langosta, linguini, truffle aderezado, recitando los platos con la sonrisa ensayada que nunca llegaba del todo a mis ojos. El empresario y sus 2 acompañantes apenas reconocieron mi existencia, ya inmersos en una conversación sobre alguna fusión. No me importó, no esta noche. Esta noche, mi mente estaba en otro lugar, en el aviso de desalojo pegado a la puerta de mi apartamento esa mañana, en las crecientes facturas médicas de mi madre, en los préstamos estudiantiles que ya había aplazado 2 veces. El peso de todo ello presionaba contra mi pecho, haciendo que cada respiración se sintiera como si estuviera inhalando a través de una pajita. Cuando la puerta principal se abrió a las 9:47 p.m., estaba doblando servilletas en la barra de servicio, de espaldas a la entrada. No habría notado nada excepto por la extraña manera en que la conversación murió. No gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio universal. La voz de Marco cambió primero. Nunca lo había oído hablar de esa manera. Suave, reverente, casi asustado. Señor Ritchie, bienvenido de nuevo. Su mesa habitual está lista. Me giré, curiosa a pesar de mi agotamiento, servilletas aún apretadas en mis manos. El hombre parado en la entrada no era lo que esperaba. En mi imaginación, el poder se veía como los hombres a los que servía todo el día. Ruidosos, vestidos caramente, demandando atención. Este hombre lo ordenaba sin pedir, parado perfectamente quieto, mientras las conversaciones se reanudaban en un nervioso staccato a su alrededor. No era alto, pero algo en su presencia lo hacía parecer que llenaba toda la puerta. Su traje era oscuro, impecablemente hecho a medida sin accesorios llamativos, excepto por un solo anillo de oro. Su cabello era sal y pimienta, cortado corto a los lados, y su cara, Dios, su cara. No era guapo de la manera convencional, pero impactante, piel de oliva, con ojos tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. 2 hombres lo flanqueaban, ambos más altos, ambos más anchos, ambos claramente seguridad. Uno escaneó el restaurante metódicamente, su mirada pasando sobre mí como si yo fuera otro mueble. El otro murmuró algo en un auricular casi invisible. «Quad». «Por aquí, señor Quad», dijo Marco, llevándolos a la mesa de la esquina que siempre permanecía vacía, incluso en nuestras noches más concurridas. «En Quad». Había preguntado por ella una vez, y Marco solo había sacudido la cabeza. «O Quad». «En Quad». Algunas mesas no son para todos. «Quad». Sofía volvía a doblar servilletas, pero mi atención permaneció fija en la esquina, observando desde la periferia de mi visión cómo el hombre,
el señor Ritchie, se sentaba de espaldas a la pared, mirando la entrada. Los dos guardias tomaron posiciones cerca, sin sentarse, sin comer, solo observando. Sofía. Marco se materializó a mi lado, haciéndome saltar. Mesa 8. Levanté la vista, confundida. Esa es la sección de Caroline. No esta noche. Su voz era tensa. La mesa del señor Ritchie. Caroline no es apropiada. Quise preguntar qué significaba eso, pero Marco ya se estaba alejando, sus hombros tensos. Alicé mi delantal negro, de repente consciente de lo sencilla que me veía con el uniforme estándar. Camisa blanca con botones, pantalones negros, cabello recogido en una práctica cola de caballo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras me acercaba a la mesa. Cuaderno apretado quizás demasiado fuerte en mi mano. De cerca, el señor Ritchie era aún más intimidante. Una cicatriz corría a lo largo de su mandíbula, fina y precisa, como si hubiera sido dibujada con una pluma plateada. Sus manos eran inesperadamente elegantes, descansando sobre la mesa, sin inquietud, sin movimientos innecesarios. Pude sentir los ojos del guardaespaldas sobre mí, evaluando, desestimando. Buenas noches, señor. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Bienvenido al Milano. ¿Puedo traerle algo de beber? No levantó la vista de inmediato, terminando de leer algo en un elegante teléfono negro que uno de los guardias le había entregado. Cuando levantó sus ojos a los míos, sentí una sacudida física, como tocar un cable con corriente. Scotch, Yvonne. Su voz era tranquila con el más leve rastro de un acento. Solo. Asentí, girándome para irme cuando añadió, en quad, mal 30 años. A quad, en quad. Claro, la botella que costaba más que mi alquiler mensual. En quad. Me dirigí a la barra sintiéndome extrañamente temblorosa. En quad. Mal 30. Solo en quad, le dije a Vincent, el camarero que había trabajado en el Milano más tiempo que nadie. Las cejas de Vincent se dispararon. Se inclinó hacia atrás. En quad. ¿Eh? En quad. Él buscó una llave debajo del mostrador, abriendo un gabinete especial donde se guardaban los licores premium. En quad. Ten cuidado, Sofía. Esa mesa es complicada. Quad. En quad. ¿Quién es él? Quad. Susurré. Vincent solo negó con la cabeza, vertiendo cuidadosamente el líquido ámbar en un vaso de cristal. En quad. Alguien a quien sirves rápida y correctamente. En quad. En quad. Eso es todo lo que necesitas saber. Quad. Llevé el scotch de vuelta, cuidadosamente, dejándolo en una pequeña servilleta ante el señor Ritchie. Él no me reconoció. Profundamente en conversación con un recién llegado, un hombre de aspecto nervioso con un traje que no le quedaba bien, que no había estado allí cuando me fui, me aparté, incierta de si debía esperar o irme cuando lo oí, italiano rápido hablado por el hombre nervioso, sus manos gesticulando enfáticamente. Me congelé. El italiano del hombre nervioso era diferente de lo que había crecido escuchando, más rápido, más áspero. Pero entendí lo suficiente. Envío retrasado, problemas de aduanas. La respuesta del señor Ritchie fue baja, controlada, pero había acero debajo de las palabras tranquilas. El hombre nervioso pareció encogerse con cada sílaba. Debí haber hecho algún pequeño sonido de reconocimiento porque de repente 3 pares de ojos se fijaron en mí. El hombre nervioso se quedó en silencio a mitad de la frase. Un guardaespaldas movió su peso sutilmente, su chaqueta abriéndose lo suficiente para que vislumbrara lo que estaba enfundado debajo. La expresión del señor Ritchie permaneció inalterada, pero algo en esos ojos oscuros cambió como persianas cerrándose. En quote. Eso será todo en quote, me dijo.
Un claro despido. Asentí y me giré, pero en mi prisa por retirarme, mi cadera golpeó el borde de la mesa vecina. El salero tambaleó, luego volcó, derramando cristales blancos sobre el mantel inmaculado. En el pesado silencio que siguió, oí la voz de mi abuela en mi cabeza. Sus supersticiones del viejo país sobre la sal derramada trayendo mala suerte. Sin pensar, murmuré en quod, ches fortuna en quod, entre dientes, podría haberlo gritado. La cabeza del señor Ritchie se giró bruscamente hacia mí, esos ojos penetrantes abriéndose fraccionalmente. El hombre nervioso miró entre nosotros, la confusión evidente en su cara sudorosa. «And quod, ¿Pari italiano, señor?» «Quod», preguntó Ritchie, su voz aún tranquila, pero con algo nuevo. Curiosidad quizás. Mi garganta se secó. 6 años hablando italiano con mi abuela antes de que falleciera. El idioma de mis veranos de infancia en su pequeño apartamento, lleno del olor a salsa de tomate hirviendo a fuego lento y pan recién horneado. Sí, señor, respondí, mi acento sin practicar, pero auténtico. Solo un poco. Algo cambió en el aire entre nosotros. El señor Ritchie me estudió por un largo momento. Luego asintió una vez como si confirmara algo para sí mismo. «¿Tu nombre?» dijo, ya no una pregunta, sino una orden. «Sofía. Sofía Russo». El reconocimiento parpadeó en sus ojos ante mi apellido. «Russo. ¿De dónde?» «Mi abuela era de Nápoles», respondí, consciente de que cada ojo en nuestro rincón del restaurante estaba fijo en este intercambio inesperado. Los labios del señor Ritchie se curvaron ligeramente, no del todo una sonrisa, sino algo que transformó sus rasgos severos momentáneamente. Levantó su vaso en un pequeño gesto que podría haber sido un brindis. «Nápoles», dijo casi para sí mismo. «En quod, la ciudad de las sirenas. En quod». La forma en que me miró entonces me hizo sentir un hormigueo en la piel. En quod. No con miedo, aunque quizás debería haberlo sido, sino con una extraña conciencia, como si realmente me estuviera viendo cuando nadie más en este restaurante lo había hecho. Quod. El hombre nervioso se aclaró la garganta, claramente ansioso por reanudar su conversación. La expresión del señor Ritchie se endureció de nuevo. La breve conexión se rompió. «En quod. Necesitaremos el menú en breve», quod, me dijo, su tono dejando claro que estaba despedida. Asentí y me retiré, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Mientras empujaba las puertas batientes hacia la cocina, me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar. «En quod, ¿estás bien, quod?», preguntó Louise, una de las cocineras de línea, mirándome con preocupación. «Bien», mentí, alisando mi delantal con manos temblorosas. «Solo un cliente difícil. El resto de mi turno pasó en días». El señor Ritchie pidió el Hoffman V, que solo Vincent sabía cómo preparar correctamente. Bebió 2 vasos más del Scotch caro. El hombre nervioso se fue después de 30 minutos, luciendo considerablemente más nervioso que cuando había llegado. El señor Ritchie no me habló italiano de nuevo, pero sentí sus ojos siguiéndome cada vez que me acercaba a su mesa. No era la forma en que los hombres a veces me miraban evaluando, apreciativos, ocasionalmente groseros. Esto era diferente, clínico, evaluando. Para cuando pidió la cuenta, el restaurante se había vaciado de otros comensales. Marco revoloteaba ansiosamente cerca de la barra, observando mientras yo presentaba la carpeta de cuero con la cuenta dentro. El señor Ritchie ni siquiera la abrió. Simplemente deslizó una tarjeta de crédito negra en la carpeta y me la devolvió, sus dedos rozando los míos con deliberada precisión. En quod, grazie, Sofía Russo de Nápoles. En quod, dijo,
su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oír. Procesé su pago con manos temblorosas. La propina era más dinero del que ganaba en 2 semanas. Cuando regresé con su recibo, él ya estaba de pie, ajustándose los puños mientras un guardaespaldas sostenía su abrigo. El restaurante se sintió diferente con él, preparándose para irse como el aire regresando a un vacío. Gracias, señor, dije, reuniendo mi valor para mirar directamente a esos ojos oscuros una vez más. Bonaote. Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en su rostro. ¿Cierras a las 11? Preguntó, aunque estaba claro que ya sabía la respuesta. Asentí. No deberías caminar a casa sola a esa hora. No fue una pregunta, ni exactamente una declaración de preocupación, más bien una observación de un hecho. Tomo el autobús, dije, insegura de por qué estaba ofreciendo esta información. El señor Ritchie asintió una vez decisivamente, y entonces se fue, se aclara la garganta, sus guardias moviéndose en perfecta sincronización a su alrededor mientras salían del restaurante. La atmósfera cambió inmediatamente. La conversación se reanudó, el personal se relajó visiblemente. Marco apareció a mi lado, con los ojos bien abiertos. En quote, ¿qué te dijo? En quote, exigió. Me encogí de hombros, de repente protectora del extraño intercambio. Solo comentó sobre la comida. Marco no parecía convencido, pero la llegada de una fiesta nocturna de 4 lo distrajo. Terminé mis tareas de cierre en días, limpiando mesas y reponiendo servilletas en piloto automático. Para cuando salí del trabajo eran las 11:27 p.m. Me dolían los pies, me palpitaba la parte baja de la espalda, y el aire nocturno me caló a través de mi chaqueta delgada mientras salía. La parada del autobús estaba a 3 cuadras y el último autobús pasaba a las 11:45. Si lo perdía, sería una larga caminata hasta mi apartamento en un vecindario que se volvía cada vez más hostil después del anochecer. Había dado exactamente 4 pasos cuando una Escalade negra con ventanas polarizadas se detuvo silenciosamente en la acera a mi lado. Mi corazón saltó a mi garganta mientras la ventanilla trasera bajaba lo suficiente para revelar esos ojos oscuros, ahora familiares. Señorita Russo, dijo Dante Ritchie, su voz llegando fácilmente en la calle tranquila. Permítame ofrecerle un viaje a casa. No fue una petición, y de alguna manera, a pesar de cada campana de advertencia sonando en mi mente, a pesar de todo lo que me habían enseñado sobre extraños y coches oscuros, me encontré buscando la manija de la puerta que él extendía hacia mí, tomando una decisión que cambiaría irreversiblemente el curso de mi vida. Dudé solo un latido antes de deslizarme en el asiento trasero de la Escalade. El interior era de cuero oscuro y olía a colonia cara y algo más fuerte como aceite de arma, aunque no quise examinar cómo reconocí ese olor. La puerta se cerró detrás de mí con un suave y definitivo clic. El señor Ritchie se sentó frente a mí, el espacio entre nosotros ambos demasiado pequeño e imposiblemente vasto. De cerca, en este espacio confinado, parecía más grande de alguna manera, su presencia llenando el vehículo a pesar de su altura media. Un guardaespaldas se sentó delante junto al conductor, sus anchos hombros visibles a través de la partición. No sabía dónde había ido el segundo guardia. ¿En quote, su dirección? Ni en quote, preguntó el señor Ritchie, sus ojos nunca dejando mi cara. Se la di, sintiendo un aleteo de inquietud. Mi apartamento estaba en un edificio deteriorado en un vecindario que haría que sus zapatos caros parecieran peligrosamente fuera de lugar. El conductor asintió una vez y se incorporó suavemente al tráfico sin decir una palabra. En quote, gracias en quote, dije, rompiendo el silencio que amenazaba con ahogarme. En quote, por el viaje, quote.
El señor Ritchie hizo un gesto de desdén con una mano. Chicago no es seguro para una mujer sola por la noche. La ironía de sentirme insegura en las calles de la ciudad, pero entrar voluntariamente en un coche con un hombre que ponía nerviosos a los endurecidos gerentes del restaurante no se me escapó. Sin embargo, de alguna manera, no tenía miedo. Al menos, no de la manera en que debería haberlo tenido. En Quad, ¿cuánto tiempo has trabajado en el Milano? En Quad, preguntó, su tono conversacional, pero sus ojos agudos sin perder nada. 6 meses, respondí, preguntándome si la conversación trivial con alguien como él seguía reglas normales. Antes de eso estuve en Benelli's en el centro. Y antes de Chicago, parpadeé, sorprendida por la pregunta. Crecí en Cleveland. Mi madre nos mudó allí desde Nueva York cuando tenía 10 años después de que mi padre muriera. Algo parpadeó en su expresión al mencionar a mi padre. Se fue tan rápido que podría haberlo imaginado. En Quad, y tu abuela, la de Nápoles, vivió con nosotros hasta que falleció hace 3 años, Quad. Dije, una punzada familiar de pérdida apretando mi pecho. Ella es quien me enseñó italiano. El señor Ritchie asintió como si confirmara algo para sí mismo. Tu acento es auténtico, sin entrenar, pero auténtico. Viniendo de él, se sintió como un cumplido. Me encontré añadiendo, en Quad, ella nunca se adaptó completamente a América. En Quad, hablaba italiano en casa hasta el final. En Quad, algunas cosas no deberían adaptarse. En Quad, respondió, su voz más suave ahora, casi reflexiva. En Quad, algunas tradiciones merecen ser preservadas. Quad, el coche giró en mi calle, bordeada de edificios de apartamentos dilapidados y escaparates cerrados con rejas de seguridad bajadas. La vergüenza calentó mis mejillas mientras nos deteníamos frente a mi edificio. Pintura pelándose, puerta de seguridad abierta con un ladrillo, porque la cerradura había estado rota durante meses. Si el señor Ritchie notó el fuerte contraste entre su mundo y el mío, no mostró ninguna reacción. Quote, ¿aquí es donde vives? Quote, asentí, de repente a la defensiva. Quote, es lo que puedo permitirme ahora mismo. Quote. Sus ojos evaluaron el edificio, luego regresaron a mí con una intensidad inesperada. Quote, no es seguro. Ningún lugar es completamente seguro, repliqué, buscando la manija de la puerta. De repente ansiosa por escapar de la intimidad del coche, el peso de su escrutinio. Espera. Su voz me detuvo tan seguramente como un toque físico. Metió la mano en su chaqueta. Me tensé involuntariamente y sacó una tarjeta de visita. No una tarjeta de visita. Una simple tarjeta blanca con solo un número de teléfono grabado en texto negro simple. Si alguna vez necesitas algo, llama a este número. Miré la tarjeta, sin tomarla. ¿Por qué me ayudarías? Su sonrisa fue leve, apenas perceptible. Quizás me gusta la forma en que dices, buanote. La puerta a mi lado se abrió. El segundo guardaespaldas materializándose de la nada para pararse junto al vehículo, escaneando la calle con eficiencia practicada. Señorita Russo, dijo el señor Ritchie, extendiendo la tarjeta de nuevo. Compláceme. Tomé la tarjeta, metiéndola en mi bolsillo, preguntándome si negarse era alguna vez una opción con él. Gracias por el viaje, señor Ritchie. Dante, corrigió, su nombre colgando en el aire entre nosotros. Gracias, Dante. Su nombre se sintió peligroso en mi lengua. El guardaespaldas me acompañó hasta la entrada de mi edificio, permaneciendo en silencio hasta que estuve dentro. Luego regresó al vehículo. Observé desde el sucio vestíbulo de mi edificio cómo la escalade negra se alejaba, sus luces traseras desapareciendo al doblar la esquina. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. Subí los 4 tramos hasta mi apartamento,
Cada paso un esfuerzo mientras la adrenalina se drenaba de mi sistema. Mi pequeño estudio parecía aún más deprimente de lo habitual. Los muebles de segunda mano, la cocinita con su grifo goteando, el aviso de desalojo todavía pegado en el interior de mi puerta donde lo había movido esa mañana. Hundiéndome en mi cama, saqué la tarjeta que Dante Ricci me había dado. El papel era grueso, caro. El número no tenía prefijo. Pasé la punta de mi dedo sobre los dígitos grabados, preguntándome qué pasaría si llamaba. Coloqué la tarjeta en mi mesita de noche y traté de apartar de mi mente los pensamientos de ojos oscuros y sonrisas peligrosas. Logré 3 horas de sueño inquieto antes de que mi alarma me despertara. Mi rutina matutina fue mecánica. Ducha, café, revisar ofertas de trabajo, no encontrar nada adecuado. Repetir. Mi turno en el Milano no comenzaba hasta las 4 Silo, dejando el día extendiéndose vacío ante mí. Estaba a mitad de mi segunda taza de café cuando alguien llamó a mi puerta. 3 golpes secos que me hicieron congelar. Nadie me visitaba nunca. El casero siempre llamaba primero. Acercándome con cautela, miré por la mirilla para ver a un hombre con un traje oscuro parado en mi pasillo. No uno de los guardaespaldas de anoche, pero cortado de la misma tela, hombros anchos, expresión impasible, alerta en su postura. Señorita Russo, llamó a través de la puerta. Tengo una entrega para usted. Mi corazón latiendo, abrí la puerta un poco, la cadena de seguridad todavía puesta. Sí, el señor Ricci envía esto, dijo, levantando una pequeña bolsa de regalo hecha de papel negro grueso. Y esto en quad. Extendió un sobre de color crema. Mi mano tembló ligeramente mientras desenganchaba la cadena y aceptaba ambos artículos. Unquote. Gracias, quote. El hombre asintió una vez y se dio la vuelta para irse sin decir una palabra más. De vuelta adentro, coloqué la bolsa y el sobre en el mostrador de mi cocina, mirándolos como si pudieran explotar. Finalmente, la curiosidad superó la precaución. Abrí el sobre primero. Dentro había una nota escrita con letra elegante en papel grueso. Señorita Russo, me sentiría honrado si se uniera a mí para cenar esta noche a las 8. El Milano puede prescindir de usted por una noche. Considérenlo arreglado. El regalo es un pequeño obsequio. Compláceme una vez más. Doctor, sin petición, solo una suposición de mi aceptación. Debería haberme sentido ofendida, pero en cambio me encontré extrañamente emocionada. Una sensación que inmediatamente traté de reprimir. La bolsa de regalo contenía una pequeña caja de una joyería cuyo nombre reconocí del distrito comercial de lujo de Michigan Avenue. Dentro, anidado en terciopelo negro, yacía un delicado colgante de oro en una fina cadena. Un pequeño y perfecto corneto, el amuleto de la buena suerte italiano, en forma de cuerno, que mi abuela había usado hasta el día de su muerte. Me quedé sin aliento. ¿Cómo podía haberlo sabido? Antes de que pudiera procesar esto, sonó mi teléfono. El antiguo teléfono fijo que venía con el apartamento porque las paredes gruesas del edificio hacían que la recepción del móvil fuera irregular. Quote. Hola, en quote, respondí con cautela. En quote. Señorita Russo, en quote. La voz de Dante Ricci era inconfundible, incluso a través de la conexión crepitante. Unquote. ¿Recibió mi invitación? Unquote. Unquote. Sí, unquote. Logré decir, el colgante apretado en mi palma. Unquote. ¿Cómo supo lo del corneto? Quote. Unquote. Una pausa. Quote. Unquote. Intuición. Unquote. Se aclara la garganta, dijo finalmente. Unquote. ¿Estaba yo en lo correcto? Unquote. Mi abuela usaba uno igual que este. Entonces estaba destinado a ser.
Dijo como si fuera así de simple. Un coche la recogerá a las 7:30 de esta tarde. Debería haber dicho que no. Debería haber puesto una excusa. Debería haber preguntado cómo sabía mi número de teléfono, cómo había arreglado para que yo tuviera la noche libre del trabajo, cómo sabía sobre un colgante que conectaba con mis recuerdos más personales. En cambio, me oí decir, en quote, estaré lista, en quote. Excelente, respondió, y pude oír la satisfacción en su voz. Hasta esta noche, Sofía, la línea se cortó, y me quedé en mi cocina, colgante en una mano, teléfono en la otra, preguntándome a qué acababa de acceder. El resto del día pasó en un halo de anticipación y ansiedad. Se aclara la garganta. Llamé al Milano y efectivamente, Marco me informó que mi turno había sido cubierto, su voz tensa con preguntas no formuladas. Pasé demasiado tiempo decidiendo qué ponerme, finalmente decidiéndome por el único vestido realmente bonito que poseía, un simple vestido negro cruzado que había comprado para entrevistas de trabajo. Precisamente a las 7:30, el intercomunicador roto de mi edificio zumbó. Desde mi ventana, vi la misma Escalade negra esperando en la acera. Por un momento, consideré no bajar, pero el colgante alrededor de mi cuello se sintió cálido contra mi piel, y la curiosidad ardió más que la precaución. El mismo conductor de anoche mantuvo la puerta abierta mientras me acercaba. Esta vez, el asiento trasero estaba vacío, excepto por un pequeño ramo de rosas rojas oscuras tendido sobre el cuero. En quote. El señor Ritchie la espera en el restaurante, señorita en quote, explicó el conductor, viendo mi confusión. En quote. El viaje nos llevó hacia el norte, lejos del centro, y a un área de la ciudad que apenas reconocí. El viejo Chicago adinerado con mansiones históricas y clubes privados, escondidos detrás de verjas de hierro forjado. Nos detuvimos en una entrada discreta marcada solo por una pequeña placa de latón que decía Il Nosto de Hidden. Un matraé apareció instantáneamente en la puerta del coche, saludándome por mi nombre como si fuera realeza esperada en lugar de una camarera del lado equivocado de la ciudad. Dentro había elegancia italiana del viejo mundo, lámparas de araña de cristal, manteles blancos, paredes forradas con botellas de vino. El comedor tenía quizás 10 mesas, pero solo una estaba ocupada. Dante Ricci se puso de pie mientras me acercaba, y la vista de él me robó el aliento. Su traje era gris carbón esta noche, su camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata. Parecía menos severo de lo que había estado en el Milano, pero no menos poderoso. Sofía, dijo, mi nombre como seda en su boca. Sus ojos se fijaron en el colgante de mi garganta y sus labios se curvaron en aprobación. Me honras al llevarlo. Es hermoso, dije honestamente mientras él me sostenía la silla. Gracias, la belleza merece belleza, respondió, reanudando su asiento frente a mí. Me di cuenta de que estábamos solos en el restaurante, excepto por el personal. No había otros comensales, ni guardaespaldas visibles, aunque sospechaba que no estaban lejos. ¿Alquilaste todo el restaurante? Su sonrisa se ensanchó fraccionalmente. Soy su dueño, por supuesto que sí. El vino apareció sin ser pedido. Un tinto profundo que Dante explicó que era de un pequeño viñedo en las afueras de Nápoles. El primer plato siguió rápidamente. Delicados arancini que se derretían en mi lengua. Cada plato venía con una historia. La receta de la abuela del chef. La región de Italia donde se originaron los ingredientes. La forma adecuada de apreciar cada sabor. Cuéntame sobre ti, Sofía Russo, dijo Dante cuando llegó el plato principal. Una pasta de mariscos que olía a océano y recuerdos. End quote.
No hay mucho que contar, unquote, respondí, de repente cohibida. End quote. Ya sabes que soy una camarera con un título inútil. Ni quote, en quote, conozco hechos, en quote, replicó, sus ojos oscuros intensos. En quote, no te conozco, en quote, así que hablé, sorprendida por la facilidad con la que salían las palabras. Le conté sobre crecer en Cleveland, sobre mi madre trabajando turnos dobles como enfermera, sobre el pequeño apartamento de mi abuela, lleno de olor a cocina y los sonidos de la ópera italiana, sobre mis sueños de convertirme en traductora antes de que la realidad interviniera, sobre la muerte de mi padre cuando era joven, un accidente de coche que dejó solo recuerdos fragmentados de un hombre con una risa rápida y manos suaves. Dante escuchó con inesperada intensidad, haciendo preguntas que sugerían que estaba genuinamente interesado en mi vida dolorosamente ordinaria. Y ahora preguntó, rellenando mi copa de vino sin pedirlo, ¿qué quiere Sofía Russo ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? Seguridad, estabilidad, un apartamento sin un aviso de desalojo en la puerta. No ser invisible, dije finalmente, el vino soltándome la lengua. No ser desechable. Algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento. Quizás. Tú no eres ninguna de esas cosas. Dicen el hombre que notó a la camarera invisible. Repliqué con una pequeña sonrisa. Noté a una mujer que se mantenía con dignidad en un lugar diseñado para despojarla de ella. Él corrigió. Una mujer que habla el idioma de mi casa con respeto y autenticidad. Una mujer con fuego detrás de sus ojos. El calor subió por mi cuello que no tenía nada que ver con el vino. ¿Y tú qué?, pregunté, desesperada por desviar la atención de mí misma. ¿Qué quiere Dante Ricci? Su expresión cambió sutilmente. Muchas cosas, más recientemente entender por qué una mujer como tú trabaja en un lugar como el Milano. Me reí sin humor. Las facturas no se pagan solas. El seguro médico de mi madre no cubre sus tratamientos. Los préstamos estudiantiles vencen, tengas un trabajo que use tu título o no. Tienes preocupaciones sobre el dinero. No una pregunta, sino una declaración de un hecho. Me puse rígida. No busco caridad y no la ofrezco. Su voz era nivelada, pero ahora había un tono cortante en ella. Soy un hombre de negocios, Sofía. Reconozco el valor cuando lo veo. ¿Qué tipo de hombre de negocios? Hice la pregunta que había estado rondando desde que lo vi por primera vez en el Milano. Los labios de Dante se curvaron ligeramente. Importación, exportación, principalmente. Algunos bienes raíces, inversiones en varias empresas, lo suficientemente vago como para significar cualquier cosa. Pensé en el hombre nervioso, el italiano susurrado, los guardaespaldas, la pistola que vislumbré. No solo cualquier hombre de negocios. Tienes miedo de preguntar lo que realmente quieres saber. Observó, su mirada inquietante en su percepción. ¿Respondería si lo hiciera? Pruébame. Dejé el tenedor, mi corazón latiendo. ¿Estás conectado? Su expresión no cambió, pero algo se movió en sus ojos, una persiana levantándose, luego cerrándose. ¿Conectado a qué, Sofía? ¿Sabes a qué me refiero? Dante se reclinó en su silla, estudiándome. ¿Qué pasaría si dijera que sí? ¿Te irías, te levantarías de esta mesa y te marcharías? La respuesta sensata era sí, pero el hombre frente a mí, con sus ojos oscuros y su regalo que de alguna manera se conectaba con mi pasado, ya me había arrastrado a su órbita. No lo sé, admití. Su sonrisa fue pequeña pero genuina. Honesta, aprecio eso. Tomó un sorbo de vino, luego dejó el vaso con precisión. Mi familia tiene intereses en varios aspectos de la economía de Chicago, algunos más visibles que otros. Una no respuesta que fue respuesta suficiente. En quote. ¿Eso te asusta? En quote.
Preguntó observándome cuidadosamente. En quod, debería haberlo hecho. En quod. En cambio, sentí una extraña emoción, una fascinación peligrosa. En quod. Todavía estoy aquí. En quod. En quod. Así es, en quod, murmuró, algo parecido a la aprobación en su tono. Llegó el postre. Panna cotta con frutos rojos frescos. Estaba demasiado distraída para apreciarlo plenamente, mi mente girando con implicaciones, con preguntas. Tengo una proposición para ti, dijo Dante mientras se servía café en delicadas tazas. Una proposición de negocios legítima. Levanté una ceja, intentando ser ligera. ¿Necesitas una camarera en Il Nascustoto? Necesito a alguien que hable italiano, que entienda el respeto y la tradición, y que tenga la inteligencia para aprender rápidamente. Su tono era serio ahora, todo negocios. Necesito a alguien en quien pueda confiar para gestionar ciertos aspectos de mis empresas legítimas. Alguien con discreción y lealtad. ¿Y crees que esa soy yo? Ni siquiera me conoces, sé más de lo que piensas. Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta delgada, colocándola sobre la mesa entre nosotros. Tu currículum, tu expediente académico, tu situación financiera actual. Un nudo frío se formó en mi estómago. ¿Me investigaste? Investigo a todos los que entran en mi círculo, por brevemente que sea. Su expresión era sin disculpas. El conocimiento es seguridad. Debería haberme indignado por la invasión de la privacidad. En cambio me encontré preguntando, ¿en quod? ¿Y qué aprendiste? Que te graduaste con honores a pesar de trabajar a tiempo completo, que hablas 3 idiomas con fluidez, que nunca has sido arrestada, aunque fuiste detenida una vez en una protesta contra el encarecimiento de precios farmacéuticos, los mismos medicamentos que tu madre necesita. A quod. Sus ojos mantuvieron los míos. Quod. Que te estás ahogando en deudas que no son tuyas, que mereces algo mejor de lo que la vida te ha dado. En quod. Mi garganta se apretó. Me había visto a través tan completamente, había expuesto todas mis luchas, todos mis miedos. ¿Qué estás ofreciendo exactamente? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Un puesto como mi asistente personal. Empleo legítimo con mi empresa de importación. Excelente salario. Beneficios incluyendo seguro médico que cubriría a tu madre como dependiente. Un apartamento en un edificio seguro propiedad de mi familia. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Probablemente lo era. ¿Qué tendría que hacer? La pregunta salió más sugerente de lo que había pretendido. La expresión de Dante permaneció impasible. Acompañarme a reuniones, traducir cuando fuera necesario, gestionar correspondencia, aprender el negocio. Nada ilegal, nada inapropiado. Lo no dicho colgaba entre nosotros. La atracción que hervía bajo nuestra conversación. La forma en que sus ojos se detenían en mi cara. La forma en que mi pulso saltaba cuando decía mi nombre. ¿Por qué yo? Tuve que preguntar. Debe haber docenas de personas cualificadas que hablen italiano y necesiten un trabajo. Dante permaneció en silencio por un momento, considerando quod. Cuando era un niño en Nápoles en quod, dijo finalmente en quod. Mi padre me enseñó a confiar en mis instintos por encima de todo. Cuando te vi en el Milano, cuando te oí hablar el idioma de mi casa, tuve un instinto. Eso no parece una buena práctica de negocios. Quod. Su sonrisa fue inesperada, transformando sus severos rasgos. En quod. Quizás no, pero he sobrevivido todo este tiempo sabiendo en quién confiar. Y algo me dice que puedo confiar en ti, Sofía Russo Peter quod. La forma en que dijo mi nombre completo
Me envió un escalofrío por la espalda. Apenas me conoces, conozco lo suficiente. Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. La primera vez que me había tocado intencionalmente, su piel estaba cálida, sus yemas ligeramente callosas. Considérenlo. Tómate esta noche para pensar. Enviaré un coche mañana por tu respuesta. La cuenta nunca llegó. Por supuesto que no. Era el dueño del restaurante. Mientras nos levantábamos para irnos, Dante me guió con un ligero toque en la parte baja de mi espalda, su mano irradiando calor a través de la fina tela de mi vestido. Afuera, la Escalade esperaba, su motor ronroneando suavemente en la noche. El conductor mantuvo la puerta abierta. Unquote. Lleve a la señorita, se aclara la garganta. Ruso a casa, quote. Instruyó Dante. Luego se giró hacia mí. En quote. A menos que prefieras continuar nuestra conversación en otro lugar, quote. La invitación era clara, tentadora de maneras que no quise examinar demasiado de cerca. Pero a pesar del vino, a pesar de la oferta que podía resolver todos mis problemas financieros, mantuve suficiente sentido común para saber que apresurarse sería un error. Debo ir a casa, dije. Necesito pensar en tu oferta. ¿Era eso respeto en sus ojos? ¿Aprobación? Por supuesto. Hasta mañana, entonces. Tomó mi mano levantándola a sus labios en un gesto de viejo mundo que no debería haberme afectado tanto como lo hizo. Sus labios estaban cálidos contra mi piel, deteniéndose solo un momento más de lo que dictaba la propiedad. Bonaote, bella Sofía, murmuró, su aliento rozando mis nudillos. Bonaote. Dante, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. El viaje a casa fue un borrón de emociones encontradas. La parte racional de mi cerebro gritaba, a quot, advertencias. Este hombre era peligroso. Su mundo era peligroso. Ninguna oferta de trabajo legítima venía con tantas ataduras. Quote. Pero otra parte, una parte que apenas reconocía, susurraba que por primera vez en años había sido vista, valorada, deseada. Cuando la Escalade se detuvo frente a mi edificio, el conductor me entregó otro sobre. El señor Ritchie me pidió que le diera esto. Dentro había un cheque a nombre de mi casero por 3 meses de alquiler, más una nota. Considérenlo como un adelanto de su primer sueldo. Sin ataduras. Si rechaza mi oferta, considérelo un regalo. Una mujer hermosa no debería tener que preocuparse por un techo sobre su cabeza. Miré el cheque, la emoción en mi garganta. Era suficiente para detener el desalojo, suficiente para dar, se aclara la garganta, me espacio para respirar. Sin ataduras, había escrito, pero yo sabía mejor. Todo tenía ataduras. Sin embargo, mientras subía las escaleras a mi apartamento, el cheque apretado en mi mano, supe cuál sería mi respuesta. No por el dinero, aunque Dios sabía que lo necesitaba, ni siquiera por la atracción que chispeaba entre nosotros, aunque eso era innegable. Era porque cuando Dante Ritchie me miraba, veía más que solo una camarera. Veía posibilidad, veía valor, me veía a mí. Dormí inquietamente esa noche, sueños llenos de ojos oscuros y italiano susurrado, y elecciones con consecuencias que no podía empezar a prever. Cuando llegó la mañana me levanté temprano, escribí un cheque a mi casero y empecé a empacar una pequeña maleta. No todo, solo lo suficiente para unos días, por si acaso. Precisamente a las 9, mi teléfono sonó. Buenos días, Sofía. La voz de Dante era tan suave como el whisky añejo, incluso a través de la conexión crepitante. ¿Dormiste bien? Suficientemente bien. Ni. Y Mundi, gracias por el cheque. No tenías que hacer eso. Quise hacer una pausa.
¿Has considerado mi oferta? Tomé una respiración profunda, sabiendo que estaba a punto de caer por un precipicio. Sí, acepto. Su satisfacción era casi palpable a través del teléfono. Excelente. Un coche vendrá por ti en 1 hora. Empaca lo que necesites para unos días. El resto se puede arreglar más tarde, sin discusión de términos ni expectativas. Solo la suposición de que seguiría su liderazgo. Dante, dije antes de que pudiera colgar, necesito saber en qué me estoy metiendo. Su risa fue suave, con conocimiento. No, Sofía, realmente no lo necesitas. La escalade negra llegó exactamente 1 hora después. Me paré en la acera con mi pequeña maleta, el corazón martilleando contra mis costillas. El mismo conductor silencioso tomó mi maleta, manteniendo la puerta abierta sin mirarme a los ojos. Esperaba ver a Dante dentro, pero el asiento trasero estaba vacío. «Quot, ¿a dónde vamos?» «Quot», pregunté mientras nos alejábamos de mi edificio de apartamentos. «Quot, a la residencia del señor Ritchie, señorita Quot», respondió el conductor. Sus primeras palabras hacia mí desde que lo había conocido. «Quot, está en reuniones esta mañana, pero pidió que se instalara». «Quot». La ansiedad revoloteó en mi estómago. ¿Instalada dónde exactamente? El apartamento de invitados en el edificio del señor Ritchie. Por supuesto, era dueño de un edificio entero. Observé la ciudad transformarse fuera de mi ventana, moviéndonos desde mi vecindario deteriorado a través del centro, luego hacia el norte en la Gold Coast, el enclave más rico de Chicago. Finalmente nos detuvimos ante un elegante rascacielos con vistas a Lego, Michigan. Su fachada de cristal reflejaba el sol de la mañana como un espejo. Un portero uniformado se acercó inmediatamente, abriendo mi puerta con deferencia practicada. «Señorita Russo, bienvenida al Adler». El señor Ritchie la espera. Lo seguí a través de un vestíbulo de mármol adornado con arte moderno de buen gusto, pasando por un mostrador de seguridad donde 2 hombres de traje asintieron en reconocimiento, y a un ascensor privado que requería una tarjeta llave para funcionar. El portero presionó el botón para el piso 32, el segundo más alto. En Quot, el señor Ritchie ocupa el ático y 3 residencias de invitados en este piso en Quot, explicó mientras ascendíamos. En Quot, estará en el apartamento 32B. Si necesita algo, marque 0 en cualquier teléfono de la casa. En Quot. El ascensor se abrió directamente a un pasillo con solo 4 puertas. El portero me llevó al 32B, deslizando una tarjeta llave y luego entregándomela. Su llave, señorita Russo. El señor Ritchie había preparado esto para usted. El apartamento que me esperaba me robó el aliento. Ventanas de Florida techo enmarcaban una vista panorámica del lago Michigan, sus aguas azules extendiéndose interminablemente hacia el horizonte. El espacio estaba decorado en cremas y grises suaves, minimalista pero lujoso. Alfombras mullidas sobre suelos de madera, un sofá de cuero blanco frente a una chimenea, una mesa de comedor de nogal pulido. En Quot. Su equipaje subirá en breve en Quot, dijo el portero retrocediendo hacia la puerta. En Quot. El señor Ritchie dejó instrucciones para usted en el mostrador. De Quot. Cuando se fue, me quedé congelada en el centro de la sala de estar, abrumada. Este único apartamento era más grande que todo el piso de mi edificio. Solo el sofá probablemente costaba más que todo lo que poseía. En el mostrador de la cocina, todo mármol brillante y acero inoxidable, yacía un sobre color crema, con mi nombre escrito con esa letra elegante ahora familiar. Dentro había una nota y una pequeña llave plateada. Sofía, bienvenida a tu nuevo hogar por el tiempo que desees quedarte. El apartamento 32B es tuyo.
El contrato de arrendamiento ha sido transferido a tu nombre, aunque la administración del edificio seguirá encargándose de todos los gastos. Dentro del armario del dormitorio principal, encontrarás algunos elementos esenciales para ayudarte a instalarte. Si no son de tu agrado, podemos organizar alternativas. Esta llave abre mi ascensor privado si deseas visitar el ático. Volveré alrededor de las 700 pm. Siéntete libre de explorar el edificio. El gimnasio, el spa y la piscina están a tu disposición. Franco en el mostrador de seguridad puede responder cualquier pregunta. Dante. El dormitorio principal tenía una cama tamaño king, con un mar de almohadas y un edredón que parecía una nube. Pero fue el armario lo que me dejó sin palabras. Un vestidor más grande que todo mi antiguo apartamento. Y estaba lleno de ropa de mujer de mi talla, vestidos, pantalones, blusas, zapatos, docenas de ellos, todavía con etiquetas de boutiques, a las que nunca me habría atrevido a entrar. Una sección de ropa de negocios elegante, otra de ropa casual, una tercera de ropa de noche que brillaba bajo la iluminación empotrada. Un tocador integrado reveló lencería y seda y encaje, todavía en papel de seda. Mis manos temblaron mientras revisaba una etiqueta de precio, luego rápidamente la dejé. Una blusa costaba más de lo que ganaba en una semana en el Milano. En el baño, un palacio de mármol con una bañera lo suficientemente grande para dos. Encontré artículos de tocador dispuestos en filas ordenadas. Mi marca de champú preferida, pero la línea cara que nunca pude justificar comprar. Perfumes de París, maquillaje de marcas de lujo. Era demasiado perfecto, demasiado preparado. Regresé a la sala de estar, la inquietud compitiendo con el asombro. ¿Cómo había arreglado todo esto en menos de 24 horas? ¿Cómo sabía mis tallas, mis preferencias? La investigación que había mencionado debe haber sido mucho más exhaustiva de lo que había insinuado. El intercomunicador zumbó, haciéndome saltar. Presioné el botón parpadeante con vacilación. Unquote. Señorita Russo, su equipaje está aquí. Unquote. Llegó una voz que no reconocí. Unquote. Suba. Unquote. Dije, incierta del protocolo. Un miembro del personal uniformado diferente apareció con mi maleta desaliñada, luciendo fuera de lugar contra el lujo que me rodeaba. La dejó justo dentro de la puerta. Unquote. ¿Necesita algo más, señorita Russo? Unquote. Negué con la cabeza, luego reconsideré. ¿En realidad podría decirme cómo llegar al mostrador de seguridad? Por supuesto. Marque 0 en cualquier teléfono de la casa. Señaló un elegante teléfono inalámbrico en una mesa auxiliar. Una vez que se hubo ido, hice precisamente eso. ¿Seguridad? Respondió una voz áspera. Soy Sofía Russo en el 32B, dije, tratando de sonar como si perteneciera aquí. ¿Podría hablar con Franco, por favor? Soy Franco, señorita Russo. ¿En qué puedo ayudarla? Tomé una respiración profunda. ¿Cuándo exactamente el señor Risi arregló que este apartamento fuera preparado para mí? Una pausa. Creo que esos arreglos se hicieron aproximadamente hace 3 semanas, señorita. ¿Está todo a su satisfacción? El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Hace 3 semanas, antes de que me hubiera hablado en el Milano, antes de que me hubiera ofrecido un trabajo, antes de que supiera si hablaba italiano. Señorita Russo, ¿está todo bien? Sí, bien. Logré. Gracias. Colgué, mi mente acelerada. 3 semanas. Me había estado observando, planeando esto mucho antes de nuestra primera interacción. La coincidencia en el restaurante no había sido coincidencia en absoluto. Mi teléfono sonó. Mi móvil esta vez, no el teléfono de la casa.
Un número desconocido. Hola, respondí con cautela. Señorita Russo, no la voz de Dante, sino una que reconocí vagamente. Uno de sus guardias quizás. El señor Ritchie me pidió que verificara que había llegado a salvo. Estoy aquí, Aquot, dije, la ira comenzando a bullir bajo mi confusión. En Quod. Dígale al señor Ritchie que me gustaría hablar con él. Quod. Quod. Está en reuniones hasta esta noche en Quod, respondió la voz. En Quod. Pero le transmitiré su mensaje en Quod. En Quod. Haga eso, Quod. Espeté, colgando. Recorrí el hermoso apartamento, sintiéndome atrapada a pesar del espacio, a pesar de la impresionante vista. Había entrado en esto con los ojos abiertos, pero no me había dado cuenta de lo calculado que era todo. ¿Cómo podía haber sabido hace 3 semanas que aceptaría algo de esto? A medida que pasaban las horas, mi ira se enfrió, reemplazada por la determinación. Necesitaba respuestas, y no iba a esperar hasta las 7 p.m. para obtenerlas. La llave plateada que me había dejado quemaba en mi palma. Su ascensor privado, una invitación o una prueba. Me duché, lavando la suciedad de mi antiguo apartamento. El persistente olor a grasa de restaurante que parecía incrustado en mi piel después de meses en el Milano. Me vestí con ropa del armario, unos pantalones negros sencillos y una blusa de seda color crema que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Dejé las etiquetas puestas, incierta de si me quedaría una vez que tuviera respuestas. El ascensor privado estaba escondido detrás de una puerta discreta al final del pasillo, marcada solo con una pequeña P. Mi llave se deslizó perfectamente en la cerradura. El ascensor mismo estaba panled, en madera oscura con un solo botón. Mi corazón martilleó mientras ascendía al ático. Las puertas se abrieron silenciosamente a un foyer, de mármol italiano iluminado por una lámpara de araña de cristal que proyectaba prismas de arco iris por las paredes. Más allá se extendía un espacio habitable 3 veces el tamaño de mi nuevo apartamento, decorado en tonos masculinos de carbón y azul marino con acentos de madera rica y latón. Había esperado más seguridad, pero el ático parecía vacío. «Hola, Anquat», llamé, mi voz sonando pequeña en el cavernoso espacio, sin respuesta. Me adentré más en el apartamento, observando los detalles. Estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Un piano de cola junto a las ventanas que ofrecían una vista de 180 grados de la ciudad. Obras de arte que parecían piezas de museo colgando en las paredes. Una mesa auxiliar sostenía fotografías enmarcadas. El único toque personal en el espacio, por lo demás perfecto para exhibición. Me acerqué con cautela, atraída por la curiosidad. La foto más grande mostraba a un Dante mucho más joven de pie, junto a un hombre mayor, con los mismos ojos penetrantes, ambos con trajes impecables, la costa de Nápoles visible detrás de ellos. Otra mostraba a Dante de niño, quizás de 8 o 9 años, serio incluso entonces, de pie entre el mismo hombre mayor y una hermosa mujer con ojos tristes. Mi padre, mi madre. Me giré, el corazón saltando a mi garganta. Dante estaba en el umbral de lo que parecía ser un estudio, sin chaqueta, mangas remangadas, un vaso de líquido ámbar en una mano. No pareció sorprendido de verme. «¿Sabías que subiría?», dije. No una pregunta. Su sonrisa fue leve. «Esperaba que lo hicieras. Llevas 3 semanas planeando esto», dije, yendo al grano. Antes de que me hablaras, Dante se acercó a un carrito de bar, dejando su vaso. «¿Quieres una bebida? Creo que esta conversación lo requiere». «Quiero respuestas, no alcohol», asintió,
no sorprendido por mi franqueza. Sí, he estado al tanto de ti durante 3 semanas. Desde que empezaste a hablar italiano con un cliente anciano en el Milano, un hombre que resulta ser el hermano de mi padrino. Recordé al anciano, uno de los pocos clientes que me había tratado con genuina calidez, que se había deleitado cuando reconocí su dialecto siciliano. Me mencionó a ti, Quod, continuó Dante, una hermosa joven camarera que hablaba su lengua materna con respeto, que le recordaba al viejo país. Quod. Me sentí intrigado. Quod. Quod. Así que me hiciste investigar. Mi voz era plana. Te hice observar, corrigió. Tu verificación de antecedentes vino después cuando decidí acercarme a ti. ¿Por qué? ¿Qué podrías querer con una camarera con deuda estudiantil y un aviso de desalojo? Dante me estudió por un largo momento, sus ojos oscuros indescifrables. ¿Crees en el destino, Sofía? La pregunta me tomó por sorpresa. Creo en las coincidencias que la gente le gusta llamar destino. Luego llámalo coincidencia que la mujer que el hermano de mi padrino describió compartiera un apellido con una familia que mi padre conoció una vez en Nápoles, que tuviera una abuela de mi ciudad natal, que hable mi lengua materna en una ciudad donde pocos realmente la entienden. Dio un paso más cerca. Coincidencia que se comporte con orgullo a pesar de las circunstancias que romperían a mujeres menores. Su intensidad era inquietante, magnética. Entonces, ¿arreglaste para conocerme? ¿Montaste todo el asunto? Arreglé para observarte yo mismo. Aclaró la conversación en italiano. Tu respuesta. Esas fueron genuinas. Necesitaba saber si eras quien yo pensaba que podría ser. ¿Y quién es esa exactamente? Dante se acercó al carrito de bar, sirviendo 2 vasos de scotch, a pesar de mi negativa anterior. Me entregó uno, sus dedos rozando los míos deliberadamente. Alguien que vale la pena conocer, dijo simplemente. Alguien genuino en un mundo de falsedad. Alguien que podría entender el valor de las tradiciones, de la familia, de la lealtad. Acepté el vaso, pero no bebí. El apartamento, la ropa, la oferta de trabajo. ¿Qué quieres realmente de mí, Dante? Su mirada era firme, inquebrantable. Exactamente lo que dije. Un asistente personal que hable mi idioma, que entienda a la discreción, que pueda aprender mi negocio. Eso no es todo. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. No, no todo. La tensión entre nosotros era palpable, eléctrica. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula. No seré tu amante, dije sin rodeos. Sus ojos se oscurecieron, pero no con ira. Nunca te insultaría con tal arreglo. ¿Entonces qué? Dante dejó su vaso, luego gentilmente tomó el mío y lo colocó junto al suyo. Quiero conocerte, Sofía Russo. Quiero ganarme tu confianza. Quiero ver si lo que sentí esa primera noche era real. Su voz bajó. Y sí, te quiero. Pero soy un hombre paciente. Algunas cosas valen la pena esperar. Mi aliento se atascó en mi garganta. La intensidad de su mirada, el calor que irradiaba de su cuerpo tan cerca del mío, era embriagador, peligroso. ¿Y si me marcho ahora? Pregunté, necesitando saber que todavía tenía una opción. El apartamento sigue siendo tuyo. La oferta de trabajo se mantiene. Quise decir lo que dije, sin ataduras. Levantó una mano, un dedo trazando el delicado corneto de oro en mi garganta. Pero no creo que quieras marcharte. Tenía razón, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. El sonido de mi teléfono sonando rompió el momento. Me aparté de Dante, mi pulso acelerado como si hubiera estado corriendo.
El identificador de llamadas mostraba el número de mi madre. Debo tomar esto, dije, mi voz inestable. Dante asintió, recuperando nuestros vasos y devolviéndome el mío. Por supuesto, usa la terraza si quieres privacidad. Señaló unas puertas de cristal que conducían a lo que parecía un jardín en la azotea. Salí, el aire de la tarde fresco contra mi piel sonrojada. Mamá, ¿está todo bien? Sofía, cariño. La voz de mi madre estaba teñida de emoción. Acabo de recibir una llamada del hospital. Dijeron que todas mis facturas pendientes han sido pagadas y que mi tratamiento ha sido aprobado bajo algún nuevo plan de seguro. ¿Tú cómo lo hiciste? Mis piernas se debilitaron. Me hundí en un banco de piedra cercano, mirando a través de las puertas de cristal a Dante, que estaba de espaldas a mí, contemplando la ciudad debajo. En quod. Es complicado, mamá, y quod, dije observándolo. En quod. He conseguido un nuevo trabajo con beneficios. En quod. ¿Qué tipo de trabajo paga las facturas del hospital el primer día? Una muy buena pregunta. Te lo explicaré todo pronto, lo prometo. ¿Te sientes bien? ¿Dijeron cuándo podría empezar el nuevo tratamiento? La semana que viene, dijo, su voz se iluminó con una esperanza que no había oído en meses. El doctor dijo que esta vez podría funcionar, Sophie. Las lágrimas picaron mis ojos. Mi madre había estado luchando contra el cáncer durante 3 años, cada tratamiento funcionando con menos eficacia que el anterior. Este nuevo protocolo experimental había sido nuestra mejor esperanza, pero el seguro había denegado repetidamente la cobertura. Eso es maravilloso, mamá. Te visitaré pronto, ¿vale? Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Y Sofía, sea lo que sea este trabajo, gracias. Colgué, secándome las lágrimas de las mejillas antes de volver al ático. Dante estaba en el umbral, observándome con esos ojos oscuros perceptivos. Pagaste las facturas médicas de mi madre, dije, no una pregunta. Él no lo negó. Te dije que el puesto venía con excelentes beneficios de salud. Esos no eran beneficios. Eso eran cientos de miles de dólares. Dante se encogió de hombros como si la cantidad fuera irrelevante. El tratamiento de tu madre fue denegado por compañías de seguros preocupadas solo por los márgenes de beneficio, no por curar a los enfermos. Simplemente ajusté la situación. ¿Por qué? Pregunté. Mi voz se quebró ligeramente. ¿Por qué harías eso por alguien que apenas conoces? Se subió a la terraza, el sol poniente proyectando la mitad de su rostro en luz dorada, la otra mitad en sombra. Quizás quería demostrar que mis intenciones son genuinas, que mi palabra es buena. Hizo una pausa. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. O quizás simplemente no pude soportar ver esa preocupación en tus ojos. Debería haberme indignado por la presunción, la intrusión, la pura extralimitación. En cambio, todo lo que sentí fue una abrumadora gratitud y sospecha. En quod. ¿Qué quieres a cambio? En quod. Pregunté, odiando la nota de vulnerabilidad en mi voz. La mirada de Dante era firme, inquebrantable, lealtad, confianza. Finalmente, extendió la mano, cepillando una lágrima de mi mejilla con el pulgar. En quod. Por ahora, solo dale una oportunidad a este arreglo. Eso es todo lo que pido. Quod. Su tacto se demoró, cálido contra mi piel. Todo en mí quería inclinarme hacia él, aceptar la comodidad, la conexión. Pero la parte racional de mi cerebro, la parte que me había mantenido a salvo durante 26 años, gritaba advertencias. Me retiré ligeramente. Necesito entender a qué estoy accediendo. Toda la verdad, Dante.
no solo lo que crees que estoy lista para oír. Algo parecido al respeto parpadeó en sus ojos. Señaló una pequeña mesa y sillas al borde de la terraza. Sentémonos. La vista es mejor con el atardecer. Nos sentamos uno frente al otro. La ciudad se extendía ante nosotros en un tapiz de luces que comenzaban a parpadear al anochecer. Dante parecía estar considerando sus palabras cuidadosamente. Mi padre vino a este país sin nada. Comenzó su voz adoptando la cadencia de un narrador. Un chico pobre de Nápoles con ojos hambrientos y grandes sueños, construyó algo sustancial, no siempre por métodos que la sociedad aprobaría. Sus ojos mantuvieron los míos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, Sofía? Asentí. Tu padre estaba en la mafia. A los americanos les encanta esa palabra, dijo con una pequeña sonrisa. En Nápoles simplemente lo llamábamos negocio familiar. Pero sí, según tu definición. Y tú heredaste su negocio familiar. La expresión de Dante era indescifrable. Heredé muchas cosas de mi padre. Sus conexiones, sus enemigos, su sentido del honor. ¿Me estás diciendo que eres la cabeza de la mafia de Chicago? La pregunta debería haberme aterrorizado hacerla, pero de alguna manera sentada aquí en la luz menguante, con el lago Michigan, extendiéndose a lo lejos, parecía casi surrealista. Te estoy diciendo que tengo influencia en ciertos círculos, respondió cuidadosamente, que mantengo las tradiciones de mi padre, su protección de nuestra gente, que sí, algunos de mis tratos comerciales existen en áreas grises, áreas ilegales, aclaré. Su sonrisa era leve a veces, aunque menos ahora que en los días de mi padre. He trabajado duro para legitimar nuestras empresas. ¿Por qué me dices esto? ¿No es este el tipo de información que mata a la gente en las películas? Dante realmente se rió, un sonido cálido y genuino que transformó sus severos rasgos. Esto no es una película, Sofía, y te lo digo porque pediste la verdad porque creo que eres lo suficientemente fuerte como para manejarlo y mi trabajo. ¿Qué estaría haciendo realmente? Exactamente lo que dije. Gestionar correspondencia, acompañarme a reuniones, traducir cuando sea necesario, aprender el negocio, las partes legítimas. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Nunca te involucraría en nada ilegal, Sofía. Nunca te pondría en riesgo. Tienes mi palabra. La palabra de un jefe de la mafia, dije, incapaz de mantener la ironía fuera de mi voz. La palabra de un hombre que nunca ha roto una promesa. Replicó. Pregunta a cualquiera que me conozca. Mi palabra es ley. Lo estudié a la luz menguante. Este hombre peligroso y complejo que había orquestado nuestro encuentro, que había pagado las facturas médicas de mi madre sin que se lo pidieran, que me miraba como si fuera algo precioso en lugar de desechable. Unquote, ¿por qué yo? Unquote. Tuve que preguntar de nuevo. Unquote. La verdad, Dante unquote. Estuvo en silencio por un largo momento, mirando el cielo oscureciéndose. Cuando se volvió hacia mí, su expresión había cambiado, la vulnerabilidad mostrándose a través de la fachada controlada. Mi madre era de Nápoles, como tu abuela, dijo en voz baja. Ella nunca se adaptó completamente a América tampoco. Solía decir que los americanos no entendían el verdadero significado de la familia, de la lealtad. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa. Ella murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer como tu madre. La comprensión amaneció. Entonces, ¿qué soy? ¿Algún tipo de sustituto para tu madre? No. Su respuesta fue aguda, inmediata. No eres nada como ella, excepto quizás en tu fuerza. Tomó una respiración, recomponiéndose.
Cuando el hermano de mi padrino te mencionó, cuando vi que tu apellido era ruso, hubo una vez una familia ruso en Nápoles que ayudó a mi padre cuando era un niño, una bondad nunca olvidada. Me pregunté si podría haber una conexión. ¿Y la hay? Aún no lo sé. Pero me sentí atraído por ti antes de siquiera verte. Cuando te oí hablar italiano esa noche, cuando vi cómo te comportabas a pesar de todo. Negó con la cabeza ligeramente. Llámalo instinto o intuición. Algo me dijo que eras importante. La honestidad cruda en su voz tocó algo profundo dentro de mí. Este hombre poderoso y peligroso me estaba mostrando un atisbo de vulnerabilidad que pocos veían. ¿Qué pasa si me quedo?, pregunté. Realmente me quedo, no solo para trabajar para ti. Quote. Los ojos de Dante se oscurecieron. Entonces veremos a dónde lleva esto. Sin presión, sin expectativas, solo posibilidad. Y si algún día quieres irte, entonces te irás con recomendaciones que te abrirán cualquier puerta que elijas. Suficiente dinero para empezar de nuevo donde quieras. Y el conocimiento de que siempre tendrás un lugar al que regresar si lo deseas. Su mirada era intensa, inquebrantable. No te estoy ofreciendo una jaula, Sofía. Te estoy ofreciendo una elección. La noche había caído completamente ahora, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos oscuros. En la distancia un trueno retumbó, una tormenta de verano acercándose sobre el lago. En quote. No soy ingenua en quote, dije finalmente. En quote. Sé que habría peligros, riesgos y quote. En quote. Sí, en quote. Admitió. En quote. Mi mundo no siempre es seguro, pero estarías protegida. Siempre mi máxima prioridad. Quote. Le creí. En quote. Dios me ayude. Quote. Le creí. Tengo condiciones, dije, sorprendiéndome con mi audacia. Sí me quedo. Los labios de Dante se curvaron ligeramente. Nómbralas. Quiero terminar mi carrera, tomar los exámenes de certificación de traductor. Asintió, fácilmente arreglado. Quiero visitar a mi madre regularmente, asegurarme de que está recibiendo la atención adecuada. Por supuesto, podemos volar a Cleveland cuando quieras. Tomé una respiración profunda. Y quiero honestidad entre nosotros, siempre, incluso cuando sea difícil. Su expresión se suavizó. Eso, Sofía Russo, puedo prometerlo sin reservas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer gordas y pesadas sobre las piedras de la terraza. Ninguno de los dos se movió. ¿Es un sí?, preguntó Dante, algo parecido a la esperanza en su voz. En respuesta, extendí la mano, colocando mi mano sobre la suya en la mesa. Su piel estaba cálida a pesar del aire frío. Sus dedos se curvaron inmediatamente alrededor de los míos. Un trueno se estrelló más cerca ahora. La lluvia cayendo en serio, Dante se puso de pie, tirándome suavemente de mis pies. Nos quedamos de pie uno frente al otro mientras la tormenta estallaba a nuestro alrededor, a ninguno de los dos importándole la lluvia que empapaba nuestra ropa. Unquote. ¿Sei sicura? Unquote. Preguntó. Unquote. ¿Estás segura? Unquote. En respuesta, me acerqué, eliminando el espacio entre nosotros. Unquote. Sí, sono sicura. Unquote. Sus manos subieron para enmarcar mi cara, los pulgares rozando mis pómulos con una ternura inesperada. Sus ojos buscaron los míos por un momento, dándome una última oportunidad para retroceder. No lo hice. Cuando sus labios se encontraron con los míos, fue suave al principio, una pregunta, una ofrenda. Luego algo se abrió entre nosotros, la contención de los días pasados haciéndose añicos como cristal. Sus brazos me rodearon, tirándome contra él mientras el beso se profundizaba. Se volvió hambriento,
exigente. Mis manos se deslizaron por su pecho, sintiendo la fuerza sólida bajo la tela cara. Una palma apoyándose sobre su corazón, sintiendo su rápido latido igualar el mío. La lluvia caía a cántaros, pegando mi cabello a mi cara, corriendo en riachuelos entre nosotros. Pero a ninguno de los dos le importaba. Solo existía este momento, esta conexión que se había estado construyendo desde que él me oyó hablar por primera vez su lengua materna. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, Dante apoyó su frente contra la mía. Aquot, Lea bella Sofía, Enquot murmuró, su voz áspera por la emoción. ¿Sabes cuánto tiempo he querido hacer eso? 3 semanas, bromeé, mi propia voz inestable. Su risa fue cálida contra mi piel. Más tiempo, creo. Quizás toda mi vida. Nos quedamos allí bajo la lluvia torrencial, abrazados mientras los relámpagos iluminaban el cielo, ninguno de los dos dispuesto a romper el momento. Finalmente, Dante se echó hacia atrás ligeramente, apartando el cabello mojado de mi cara. Deberíamos entrar antes de que cojas un resfriado. Asentí, de repente consciente de mi ropa empapada, mi corazón acelerado. Tomó mi mano llevándome de vuelta al calor del ático. Mientras la puerta de la terraza se cerraba detrás de nosotros, excluyendo la tormenta, me di cuenta de que estaba cruzando un umbral de más de una manera. La mano de Dante permaneció entrelazada con la mía. Una promesa silenciosa. Lo que sea que viniera después, las complicaciones, los peligros, las luchas de fusionar nuestros mundos diferentes, lo enfrentaríamos juntos. Había entrado en su vida con los ojos abiertos, sabiendo quién era, qué era, y aún así eligiendo este camino. Mientras me atraía más, una vez más, sus ojos oscuros reflejando mi propio deseo, supe que algunas elecciones, una vez hechas, lo cambian todo. Para bien o para mal, mi vida había cambiado irrevocablemente de rumbo en el momento en que había saludado al jefe de la mafia italiana en su lengua materna. Y a pesar de toda lógica, a pesar de todas las razones para tener miedo, no pude obligarme a lamentarlo. Bentorata a casa, susurró Dante contra mis labios. Bienvenida a casa. Y por primera vez en años, realmente sentí que yo